como una institución totalmente pública, independiente, autónoma, el cual tiene sus propias autoridades, bueno, donde hay obviamente un nombramiento ahora, por lo que antes el ex-CNM y ahora la Junta Nacional de Justicia, donde supone no hay ningún tipo de injerencia de otros poderes del Estado, y que nace finalmente primero como un apéndice del Poder Judicial y luego adquiere carta de autonomía estructural funcional a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de 1981, 82, no sé si me estoy equivocando, por favor, si me equivoco, me corrigen. Y propiamente ello se va gestando entonces la institucionalidad del Ministerio Público. Una institucionalidad en donde se habla que es jerárquicamente organizada a través de las diversas autoridades que la componen. Pero la jerarquización tiene que ser siempre analizada y vista dentro de las principales características que debe tener siempre la función fiscal. Lógicamente, muchos de acá tal vez ya son asistentes administrativos, ya son fiscales, fiscales provisionales o titulares. Siempre hay estas aspiraciones legítimas. Y creo que hay que tratar de operativizar o combinar, o si se quiere decir armonizar, entre las funciones estrictamente de fondo de derecho, los que el ordenamiento jurídico le confieren al Ministerio Público, con la Constitución Política de 1979, ley orgánica ya muy desfasada, pues propiamente ya tenemos una ley de carrera fiscal y acorde a lo que significa el Código Procesal Penal de 2004. Hay que saber entonces identificar ello a la luz del estado de las cosas. Y como señalaba en antes, cómo estos modelos de política criminal han excedido en las políticas de gestión sectoriales del Ministerio Público, en las diversas subespecialidades que se han ido creando en los últimos tiempos, siempre sobre esta idea de la corporativización, de la estructuración finalmente de despachos fiscales, en los cuales están compuestos fiscales provinciales, adjuntos provinciales, asistente fiscal y asistentes administrativos. Dentro de lo que debemos de entender, que el Ministerio Público ejerce una función a favor y proactiva de la sociedad. Esa proactividad inclusive la vemos literalmente cuando hubo una reforma por la ley 30.076 al numeral cuarto del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal de 2004. A tal efecto, hay una organicidad, hay una estructuración, hay finalmente una división de roles o funciones, hay habilidades, destrezas que hay que fusionarse y siempre dentro de una suerte de sinergia, ¿no? De que todas estas habilidades y destrezas y obviamente y capacidades hay que fusionarlas, hay que sumarlas, cada uno de los componentes del despacho fiscal para lograr los cometidos. Por reiterar, el Ministerio Público está dentro de la institucionalidad del Estado de Derecho y ejerce una labor, como dice la Constitución Política del Estado, en aras de la defensa de la legalidad y la tutela de los intereses jurídicos amparados por el derecho. Esto es la legalidad no un punto de vista estrictamente formal, sino sobre todo material. Y lo que he hecho tal vez en un momento se ha discutido, se ha debatido, o tal vez no en el nivel que hubiésemos querido, en lo que significa que, si bien es cierto, no se reconoce stricto sensu, en lo que significa el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, el control difuso de la constitucionalidad y también los poderes de convencionalidad, más el artículo 51 de la Constitución Política del Estado hace alusión o recoge y regula el principio de jerarquía. Y dentro de la jerarquización de normas dentro de la pirámide kelseniana, empezamos por la Constitución, nos tenemos a los convenios y tratados y vamos bajando a las leyes, ¿no? Decreto legislativo, decreto ley, decreto de urgencia, etc. Entonces vamos proponiendo algo muy importante, ¿no? Porque vamos a tratar de hacer en lo que nos convoca el día de hoy, 26 de febrero del año 2022, una suerte de armonización entre las facultades funcionales que el ordenamiento jurídico le confiere y cómo tiene que moverse la estructura funcional orgánica del Ministerio Público. Porque en los últimos tiempos cada vez las demandas son mayores de la sociedad. Y señalaba que estos modelos de política criminal inciden en las políticas de gestión sectoriales del Ministerio Público, en las creaciones, en las subespecialidades en los últimos tiempos, empezando por corrupción de funcionarios,
al inicio de la década de este siglo XXI. Luego, para dar cuenta, me parece, de crimen organizado, luego lavado de activos, eh, y lo que significó últimamente violencia familiar y la violencia de género. O sea, todo un grado de especialidad que se va dando en el ámbito de la institución a partir de las decisiones que se toman del escalafón funcionarial más alto del Ministerio Público y que van generando diversas cuotas de especialidad del Ministerio Público a efectos de gestionar estos conflictos. Porque es la gestión pública. Y ahí que tenemos que entender por gestionar. ¿Cómo debemos de hacer que la función fiscal sea eficaz y eficiente? Porque vuelvo a reiterar, esta es una función pública que obedece estrictamente a colmar los intereses del colectivo, de la sociedad, que están necesitados de justicia y que se ampare sus intereses jurídicos. Una sociedad harta de corrupción, un colectivo finalmente que clama por respuestas más eficaces, eficientes y prontas y céleres por parte del sistema de justicia. Si bien es cierto, el Ministerio Público no imparte justicia, sino en el ámbito punitivo, lo que se realiza son labores de persecución penal y de investigación. Y otra cuestión es funciones tutelares en las fiscalías y de protección en las fiscalías de familia, sobre todo a los miembros más vulnerables del grupo familiar. Estos son los niños, niñas y adolescentes, y luego obviamente el sujeto infractor de la ley penal, el adolescente menor de 14, menor de 18 años. Su labor es coadyuvante e importante en los últimos tiempos para que exista una verdadera justicia. Y es por eso que la corporativización del despacho fiscal y toda esta suerte de organicidad y estructura y mapeo conceptual tiende finalmente a un solo cometido: cómo hacer que las fiscalías puedan realizar su labor con mayores dosis de eficacia y eficiencia, pero sin que esto signifique debilitar las garantías de los justiciables. Entonces va a ser muy difícil que se logre la justicia que claman los pueblos, y sobre todo actos ilícitos, de actos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, trata de personas, feminicidio, etcétera, si es que el Ministerio Público no gestiona o realmente realiza eficazmente su gestión. Un Ministerio Público que no solamente implica fiscales, definitivamente no, y mucho en estos últimos años se ha emprendido toda una capacitación en lo que se refiere al asistente de función fiscal. Un asistente de función fiscal o asistente administrativo que es una pieza importantísima en los despachos fiscales. Y ya el tiempo que vengo elaborando en el Ministerio Público, si no me equivoco, entre 2004, vamos casi los 18 años, no es poco tiempo, algunos colegas tienen mucho más, 30, 35 años, y uno va advirtiendo, apreciando la labor que cada uno de estas unidades servidores realizan dentro del despacho fiscal. Yo entendí algo muy importante, que al margen de los cargos, sea fiscal, adjunto, provincial, adjunto supremo, superior, que las destrezas y las habilidades las podemos encontrar en cada uno, y puede ser que unas tengan más que otros, a pesar que no tienen el cargo de fiscal. No he advertido ello y ya no me sorprende absolutamente nada. Más y con el sistema anterior de esta ex-CNM, de la forma como se daban los nombramientos a los magistrados titulares. Entonces yo entendí algo muy importante, que la riqueza, el capital de una institución está en su gente, en los recursos humanos. De hecho, siempre en países como el nuestro, las capacidades presupuestales o las asignaciones presupuestales no son las que se quisiera, a las que realmente se debería tener instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, máxime en la reforma del Código Procesal Penal. Lo hemos señalado en otras oportunidades, y en este sistema de implementación de reforma del modelo acusatorio que se emprendió en Latinoamérica y Europa hace ya varias décadas atrás o años atrás, en otros países, tal vez como en Chile, se convirtió en una política de Estado. En cambio, en el Perú, las reformas estructurales al sistema de justicia han sido parches y remaches y nada más. Máxime cuando en estos parches y remaches, en estas reestructuraciones, han sido dirigidas por personas que ocupan cargos gubernamentales y algunos de ellos involucrados en actos de corrupción. Lastimosamente eso contamina
las reformas del sistema de justicia, ¿no? Y señalaba dentro del país sureño el modelo de cómo se hizo finalmente una política de Estado y se articuló a efectos de que la sociedad finalmente tuviese un sistema de justicia capaz de ejercerlo con eficacia y eficiencia y con garantías, que es lo que de cierta manera se combina en el Código Procesal Penal del 2004 y que toma lugar y se desprende a través de los principios y garantías que toman a la luz y estructura normativa en el Código Procesal Penal del 2004. ¿Ok? Entonces, todo un solo cometido, un solo objetivo y un solo propósito para que la sociedad cuente con un mejor sistema de justicia. Y dentro de uno de los baluartes, creo que a veces es muy difícil combinar, armonizar o sintetizar eficacia y eficiencia y calidad. Calidad. Y realmente, ¿quiénes son líderes, no, de las instituciones? Líder no solamente es el que tiene un cargo, tiene una cinta, sino el que sabe finalmente tomar las decisiones más pertinentes, adecuadas en los diversos contextos, que sabe aplacar los conflictos, que finalmente resuelve las problemáticas que se suscitan, que sabe finalmente capitalizar las fortalezas y las debilidades de un grupo humano. Este es el verdadero que sabe arrastrar y que da el ejemplo, que no solamente por tener un grado de vocación y de conocimiento académico, científico y hermenéutica jurídica, sino que sabe gestionar. No bastan los conocimientos jurídicos en las diversas parcelas del ordenamiento legal, sino también a su vez saber tener capacidades de gestión. ¿Y saben dónde se salen a relucir aquel que es el verdadero líder, que tiene las mejores capacidades? Aquel que en momentos más difíciles, con poco presupuesto, con poco personal, sale adelante y logra los objetivos que se trazan, porque cualquier institución, mes a mes, semana a semana, año a año, bimestre a bimestre, se traza ciertos objetivos, ¿no? Y los objetivos dentro de un despacho fiscal es la resolución de los casos. Obviamente dependerá de cuál es la especialidad que se tiene en cada despacho fiscal y poder por finalmente procesar los diversos casos que son abrumadores, en caso de violencia familiar o violencia de género, corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, ilícitos tributarios, aduaneros, propiedad intelectual, fiscalías de prevención del delito, creo que no sé si todavía siguen las fiscalías de tránsito. Esto es ante una descripción muy desgarradora de nuestra sociedad, criminológicamente hablando, que esto ha incidido en los modelos de político criminal. Los modelos de político criminal son asumidos, desarrollados, ejecutados y emprendidos y la toma de decisiones por los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo, tomando en cuenta la pirámide kelseniana. Pero las políticas de gestión sectoriales son por las máximas autoridades de la institución, por el fiscal de la nación. Y aparte ahí se dan las tomas de decisiones y de traer finalmente de poder lograr y alcanzar estas metas. Cuando hemos estado dirigiendo despachos, cuando han sido más numerosos en cuanto a los integrantes y mayores funciones que se abarcan, había que hacer siempre finalmente una estadística, ¿no? Las estadísticas marcan una parte importante y siempre dar conocimiento a las estructuras más altas y las jerarquías de la institución cuáles son las potencialidades que tengo y que no tengo. Se me pide finalmente un máximo de gestión, de optimización en la función pública, pero para ello debo contar con cierta cantidad de personal, no solamente en número, sino en calidad. Y para eso tiene que haber un filtro muy importante, que se supone ahora lo asume la Junta Nacional de Justicia. Veremos qué sucede en las próximas nombramientos que se va a dar en tanto el aparato de justicia como en la persecución penal, todo lo que significa la institución del Ministerio Público. Entonces se tenía algo muy importante, estas estadísticas y las pautas que tienen que marcarse en cada despacho fiscal de cuáles son los objetivos que se han trazado, qué se logró y qué no se logró, cuáles son las dificultades y los cuellos de botella, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer esa mixtura de lo administrativo y lo funcional y las capacidades de gestión. Esto es, los verdaderos líderes tienen que conducir y llevar adelante a los despachos fiscales en base a determinados objetivos, en base a determinados trazados, en los cuales tiene que ver con las funciones que tiene que ejercer el Ministerio Público en un Estado constitucional de derecho. De finalmente representar a la sociedad en todos los actos luctuosos que se cometen en sociedad de delitos perseguibles por acción penal pública. Y a tal efecto va a tomar finalmente sus decisiones
con un máximo de garantías y adecuados a derecho. En el ámbito disciplinario sancionador, también tiene que cumplir con todas las garantías y saber establecer las diferencias entre el delito y la infracción administrativa o disciplinaria. En saber también perfectamente reconocer que los procedimientos también de los órganos de control interno tienen que someterse a las mismas garantías y derechos del derecho penal. Ha habido toda una suerte de extrapolación de las garantías y garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador, y esto es algo muy importante. Y un marco de filtro que debe de existir en el ámbito punitivo de las fiscalías. Esto es, yo lo he remarcado ya hace muchos años atrás, yo no soy muy dable y proclive a este tema de una estructura, una jerarquización, impartición de órdenes sin sustento ni fondo que lo legitime, de que debe existir finalmente controles de admisibilidad de las denuncias que incoan finalmente los ciudadanos. Supuestamente el sistema procesal penal y que habla de la corporativización del despacho fiscal, qué importantes son de decisiones tempranas, y cómo las políticas criminales han ido afectando las políticas de gestión pública. Pues yo lo digo también acá, que estoy totalmente en contra, soy conteste a estas postulaciones del Poder Judicial en los acuerdos plenarios 2019 y también a las normatividades legales que hayan significado la proscripción y la prohibición de la terminación de lo que significa el acuerdo reparatorio y el principio de oportunidad en el delito de lesiones intrafamiliares. Es un total despropósito, porque estos filtros de selectividad que tiene que tener el Ministerio Público y que importante que sean extra proceso, ustedes lo saben muy bien, y mejor seguramente que quien habla, que antes de que se formalice la investigación preparatoria, artículo 336 del Código Procesal Penal, el fiscal o la fiscal posee la capacidad funcional de poder archivar el caso o la investigación. Una vez que se formaliza la investigación, el cese de la persecución penal va a ser única y estrictamente, va a ser producto o resultado de una resolución estrictamente jurisdiccional. A mi consideración, en este sistema procesal penal, en sus diversas especialidades penales, lo que toman lo que hacen los fiscales es tomar decisiones, disposiciones, providencias y requerimientos, y obviamente el órgano jurisdiccional, resoluciones, ¿no? Entonces, en esas políticas sectoriales de gestión que pueden ser siendo afectadas o influenciadas por las políticas criminales, siempre tienen que tomar muy en cuenta la constitución política del Estado. Y por favor, a todos nuestros amables participantes, que ya creo que son como 64, les doy toda la apertura al debate, a la discusión, que puedan en cualquier momento realmente activar sus cámaras, sus vídeos y participar activamente en las diversas ideas, oposiciones o conceptos que podemos finalmente ir planteando con ustedes el día de hoy, sábado 26 de febrero del año 2022. Porque de seguro muchos de ustedes ya trabajan en el Ministerio Público, el Poder Judicial, tienen una experticia, tienen una experiencia ya lograda y donde están ahí finalmente en el caso en particular y donde se requiere la toma de decisiones, donde señalaba que todo el aparato público o las estructuras funcionales del Ministerio Público tienen que funcionar de acuerdo a metas, objetivos y trazados institucionales que sean de acuerdo a las demandas de la sociedad en cuanto a la debida realización de la justicia, ¿no? Y la debida realización de la justicia significa en algunos casos no solamente que se condena, sino también que se absuelva al inocente y que no se proceda finalmente a la apertura de procesos penales en vano por conductas o comportamientos que no tienen un revestimiento, un contenido penal. Yo lo vi en Colombia, en esta suerte de familiarización de la capacitación del proceso de implementación al modelo acusatorio, que había una suerte de mesa de partes administrativo, que lo que hacía era realizar un filtro de selectividad. Esto es rechazar de plano algunas denuncias que no tienen contenido penal, relevancia jurídico-penal en términos de imputación objetiva. Y pues esto es importantísimo que estamos señalando, porque si bien es cierto, esta adopción del modelo acusatorio significa una cultura de mayor grado de pacificación en cuanto a la resolución de los conflictos, sino a su vez una litis no llevada pues mucho al pleito. Pero el sistema de justicia anda a marcha, se mueve y funciona, operativiza,
no solamente con respecto al trabajo de los funcionarios del Ministerio Público y servidores, y en su momento el Poder Judicial, sino también con respecto a los propios abogados. Y son los propios abogados que a veces siguen finalmente con una cultura de litis, de pleito, de litigio, y formulan finalmente denuncias, muchas de ellas que no tienen sustento, que no tienen una base fáctica, lo suficientemente susceptible de ser encajado en un determinado tipo penal. Entonces resulta importante decir entonces, como señalaba en antes, cómo estos modelos de política criminal han incidido las políticas de gestión sectoriales y cómo por también los acuerdos plenarios, porque hay que utilizar todas las instituciones jurídicas. Y las instituciones jurídicas, por un lado tenemos las leyes, tenemos primero la Constitución, los reglamentos, las directivas, y obviamente del Poder Judicial, la jurisprudencia, los acuerdos plenarios, los precedentes vinculantes, las casaciones, doctrina jurisprudencial vinculante, etc. Y hay que saber operativizar estas instituciones jurídicas, pero siempre partiendo de la primacía, finalmente, de la base del orden jurídico que es la Constitución. Y como les señalaba en antes, el tema, no sé si ustedes ya han analizado, que ya hay pronunciamientos y me parece muy bien, y esto hace hablar muy de mejor manera de los fiscales y las fiscales en cuanto a operativizar acuerdos reparatorios y principios de oportunidad de delito de lesiones intrafamiliares, de encontrar el basamento en la Constitución. Y la Constitución Política del Estado tiene como primer plataforma el principio de legalidad. Pero aparte del principio de legalidad existe el principio de igualdad y de razonabilidad. A igual hecho, igual derecho. Porque los procesos de simplificación procesal, que son filtros de selectividad, de decir cuál debe pasar y no debe pasar a un proceso penal, tienen una función importantísima de racionalizar el uso del uso de la justicia, el sistema de justicia penal. Si no lo racionalizamos como debe ser, pues vamos a caer en los mismos, finalmente, anomias, vamos a incurrir en las mismas equivocidades, en los mismos defectos de ese sistema anterior que se suponía queríamos superar. Entonces ahí es que la visión del funcionario fiscal, del gestor, finalmente el despacho y todo lo que trabajan con él o con ella, deben apuntalar a una suerte de reflexión y de valoración tomando en cuenta las bases fundamentales del ordenamiento jurídico, que es la Constitución y los tratados y los convenios internacionales. Por lo tanto, si ese ordenamiento jurídico en su basamento más importante y principista, legalista, de legalidad material y no formal, y lo que es la igualdad, el principio de igualdad y de racionalidad y razonabilidad, podría tomar en cuenta ello cuando se dan esa sanción de leyes que resulta siendo contrarios a estos postulados democráticos. Principio de legalidad material, de igualdad, de racionalidad y de razonabilidad. Entonces, si los parámetros para poder activar el principio de oportunidad y acuerdo reparatorio es el marco punitivo, y si la pena no es más de 2 o más de 3 años, ¿por qué se va a negar ello ante lo que se llama los delitos de bagatela? Dentro del análisis que hemos hecho siempre de política criminal, hemos señalado que la política criminal, o la PC, no el PC de la computadora, tiene que ser esencialmente valorativa. Y para decir que una política criminal es esencialmente valorativa, es que no todos podemos poner en el mismo saco. Tenemos que hacer finalmente una valoración, una disquiscencia dentro de los diversos injustos, que se encuentran regulados en la ley penal y en las leyes penales especiales, en el Código Penal. Y a partir de ello generar finalmente modelos de solución o fórmulas de solución a estos conflictos. Mientras que la gravedad del injusto sea menor, esta es la relación que debe existir entre el derecho penal material y el derecho procesal penal práctico. Menor será el interés social en la persecución del delito, por lo tanto, mayores serán los poderes de discrecionalidad del Ministerio Público para efectuar estas negociaciones. Pero estas simplificaciones procesales o negociaciones, siempre basadas en el principio de legalidad, quien tipifica el delito es el Ministerio Público, no la policía, y si bien es cierto, los denunciantes pueden proponer fórmulas típicas o determinadas figuras delictivas, al fin y al cabo el Ministerio Público los puede adecuar
y ajustarlos conforme al principio de legalidad material. Y esto es algo importante. El Ministerio Público no es una mesa de partes, ni la policía ni los propios denunciantes. Y obviamente eso no significa que los denunciantes cuenten con los mecanismos y los instrumentos para hacer valer sus derechos. Por lo tanto, creo que estos modelos de política criminal, que en los últimos tiempos han incidido de manera notable en las políticas de gestión fiscal, que no necesariamente pueden haber sido acogidos en las directivas, es que no podemos ser estrictamente legalistas. No podemos ser legalistas. Si no debemos ser, creo yo, dentro de mi perspectiva, sustancialistas. Y ser sustancialistas implica lo que les estoy manifestando, de hacer una valoración conforme a todo el complejo de valores que se desprenden del ordenamiento jurídico y aplicar así las instituciones que en rigor me permitan a mí llegar a esa eficacia y eficiencia del sistema. Pues hablaba del tema del principio de oportunidad de acuerdo reparatorio en caso de violencia familiar y violencia de género 122b y lo que significa las lesiones leves con la fórmula agravada. Lo que significó en su momento también la proscripción, entre comillas, del decreto legislativo 1194 de poder llegar a fórmulas de consenso en una etapa extrajudicial o extraprocesal. Ah, no, si bien hay flagrante, cuando hay flagrante delito o cuasi flagrancia, ya conforme los acuerdos penales de la Corte Suprema que sirven, por supuesto que sirven, pero también hay que condensarlos y hay que desmenuzarlos correctamente. Entonces, ¿significaba acaso que no podía promoverse el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios en estos casos de flagrante delito o cuasi flagrancia o el delito de omisión a la asistencia familiar o conducción por influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas? Por supuesto que no. Eso lo entendió la misma Corte Suprema y el mismo Ministerio Público tenía que entenderlo de esa manera. No es necesario que lo diga el Poder Judicial. Muchas veces en los últimos tiempos se ha observado también que ha sido el Poder Judicial que ha llenado los derroteros del Ministerio Público a través de acuerdos plenarios, acusación directa, proceso inmediato, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué el Poder Judicial y la Corte Suprema tenía que llegar a una consideración de tal naturaleza? Tomando en cuenta la autonomía del Ministerio Público y su vinculación con el principio de legalidad más material que formal. Y así finalmente poder activar algunos mecanismos que resultan esenciales y fundamentales para esa justicia que quiere una sociedad democrática de derecho. Que obviamente el pueblo o sus integrantes, o bueno, si sería el pueblo, los ciudadanos, mejor dicho, los bürger, no entienden de derecho, pero ellos han de entender y que la legitimación, esto es importante, lo escuché con un magistrado español, luego me acordaré su nombre que vino hace unos años con Ferraioli, dijo, la legitimidad de los funcionarios judiciales, propiamente de magistrados, y por tanto es jueces también con fiscales, más que en su nombramiento por parte de las instituciones competentes correspondientes, su legitimidad se da a través de sus resoluciones y sus decisiones, ¿no? Son las resoluciones judiciales y las decisiones fiscales las que repetidamente dan la cuota de legitimidad ante el sistema, y no que estén finalmente amparadas en el ordenamiento jurídico, debidamente sustentadas, ¿no? Y debemos entender, y acá seguro muchos de los acá presentes, y puedan intervenir en cualquier momento, lo vuelvo a reiterar, la idea de motivación, esa exigencia constitucional y legal y también convencional, ahora se ha trasladado también a las decisiones fiscales, sobre todo a las disposiciones o requerimientos. El artículo 122 del Código Procesal Penal establece a la letra que las disposiciones fiscales tienen que estar debidamente motivadas. Y una debida motivación funcional administrativo, controles internos, puede significar la nulidad de la decisión fiscal. Sin defecto decir que, por ejemplo, la formalización de investigación preparatoria no es impugnable. Entonces, la legitimidad de los magistrados y muchos de ustedes acá presentes, seguro muy jóvenes, mucho más que yo, evidentemente, tienen una aspiración legítima a acceder a la magistratura como jueces y fiscales, sobre todo, tal vez acá haya más aspiración para el Ministerio Público que para el Poder Judicial, ¿no? Entonces sí me quedó grabado en la mente que la legitimidad entonces de jueces y fiscales no se da a través de su nombre, más que su nombramiento, se da en su toma de decisiones, en su uso. Yo tengo toda la autonomía porque la Constitución Política del Estado me otorga lo que se llama la libertad de expresión, que tiene que ser ejercida de manera prudente y racional, como siempre lo ha hecho.
no tal vez con respecto a otras personas. Entonces, esa es la legitimidad en cuanto a las decisiones que tienen que ser fundadas en derecho a través del ordenamiento jurídico, pasando por la Constitución, construyendo de la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Y como señalaba, si bien es cierto, puede aducirse válidamente que el poder difuso de la constitucionalidad solamente lo tienen los jueces. El principio de jerarquía normativa puede ser invocado por fiscales. Hasta ese mismo, finalmente, control de constitucionalidad. Y no archivar, o mejor dicho, archivar una denuncia, un caso, precisamente haciendo uso, finalmente, de esta valorización, de esta rigurosidad apreciativa, aplicando las bases elementales y fundacionales del Estado de constitucional de derecho, que es la Constitución. Por eso es que es un Estado y no solamente un Estado de derecho, a los cuales tenemos hace mucho tiempo. Y eso también en marco de algo muy importante. Tenemos que dotar al sistema de gestión fiscal, por un lado, de eficacia y eficiencia. Que bien, hay que dotarlos de bastante calidad, y la bastante calidad no vamos a necesariamente manifestarla o se va a expresar por la cantidad de páginas que va a contener una disposición fiscal, sino en su elucubración, en su interpretación normativa, y que de cuño finalmente toma en cuenta los valores principistas, probablemente el Estado constitucional de derecho para resolver y conforme la jurisprudencia aplicable al caso concreto y también conforme la positivización al caso en particular. Y que esa eficacia en cuanto a la calidad de gestión que tiene que patentizarse, manifestarse a través de la debida motivación en las disposiciones que son para mí decisiones y no resoluciones. Por eso algo tengamos ahí en claro. Las decisiones fiscales nunca van a generar cosa juzgada. Otra cuestión es el nebis in idem procesal que se va a entrar consagrado en el título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Entonces, en la calidad, finalmente las disposiciones, pero también un punto muy importante, eficacia y eficiencia, tiene que ir de la mano también con el plazo razonable. Esto es, el sistema procesal penal, el cual es la base estructural funcional del Ministerio Público, tenía finalmente como objetivo político criminal y de gestión, lo que implica, evidentemente, los plazos razonables. Entonces, si yo dirijo un despacho fiscal, tengo que identificar habilidades, destrezas, dificultades, cuellos de botella, y así poder finalmente tomar las mejores decisiones en cuanto a encargar ciertas decisiones o ciertas carpetas fiscales conforme las virtudes, finalmente las habilidades y destrezas que cada uno del despacho fiscal tiene. Entonces surge lo que se llama el plazo razonable. Y hay un principio muy importante que se deduce de la ley de 27444, Ley de Procedimiento General Administrativo. ¿A qué me refiero ahí? Con el principio de eficacia administrativa. Y este principio de eficacia administrativa significa que la resolución de los casos funcionales o administrativos tienen que tomar lugar en un plazo razonable. Lógicamente, en el ámbito procedimental penal, fue importante que el mismo legislador y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional advirtieron o tomaron en consideración, se dieron cuenta, que los plazos que se habían establecido para las investigaciones preparatorias y diligencias preliminares, taxativamente, primero 30 días y luego 30.076 a 60 días, pues no resultaban siendo lo suficientemente holgados temporalmente hablando para que la Fiscalía pueda realizar finalmente su función, para que pueda finalmente realizar sus labores con esa dosis de eficacia y eficiencia se requiere y con esa legitimidad, y una legitimidad que solamente se obtiene con una resolución, una disposición fiscal debidamente motivada, y que obviamente debe ser entendible e inteligible para los usuarios del sistema fiscal, sino también tomando en cuenta los plazos razonables, ¿no? Los plazos razonables resultan siendo esenciales y ya la Convención Americana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de lo que significa cuáles son los tiempos en los cuales se tiene que resolver las causas. Pero vuelvo a reiterar, en el sistema procesal penal, tanto el legislador, el sistema de justicia, advirtieron que estos plazos originariamente estructurados bajo la literalidad normativa de algunos artículos del Código Procesal Penal
no eran los adecuados, los suficientes, los aptos e idóneos para que la Fiscalía pueda realizar eficazmente su función, que es como persecutor del crimen o del delito, lograra su decisión más importante, la decisión más importante del fiscal o la fiscal en el proceso penal, de ser el caso de si es que realmente se cuentan con suficientes elementos de convicción. Dicho esto, a la luz del acuerdo plenario 1-2017, de la sentencia plenaria 2017 de la Corte Suprema, y también con la casación 760-2016, la libertad. Esto es, la decisión más importante de los representantes del Ministerio Público ha de ser finalmente el requerimiento acusatorio conforme los alcances normativos del artículo 349 del Código Procesal Penal. Nulo en acusatorio en sine judicium. La única posibilidad de poder lograr una sentencia de condena es previamente formular un requerimiento acusatorio. Pero como lo hemos señalado en nuestras clases de Derecho Procesal Penal 1 y 2, también a nivel de pregrado y posgrado, lo hemos señalado, que pueden emitirse sentencias de condena sin que exista un requerimiento acusatorio previo. Y propiamente las políticas criminales llevadas a la selectividad y a los filtros de valoración en cuanto a lo que significa la terminación anticipada del proceso. Y ya extraproceso, acuerdos reparatorios y principio de oportunidad, donde ahí no vamos a observar que el fiscal o la fiscal haya formulado un requerimiento acusatorio. No necesariamente para que se emita válidamente una sentencia de condena se requiere un requerimiento acusatorio, puesto que es algo muy importante de la política criminal y las políticas de gestión ser valorativos. Finalmente, no poner todo al mismo saco, sino llegar lineamientos. Los lineamientos, ¿qué significa? Que yo pueda discernir una cosa de otra y así poder otorgar y conferir instrumentos importantes a los fiscales, directivas, etcétera, para que puedas realizar eficiente y eficazmente la gestión y con garantías. Pero esas directivas tienen que ser acordes y armónicas con los valores de la Constitución y de la ley, de los tratados y convenios internacionales. Yo tengo que tratar de realizar un trazado lo más correcto posible para poder operativizar estas instituciones jurídicas. Entonces, lo que estaba sosteniendo importante, la legitimidad de los magistrados y los miembros del Ministerio Público a través de sus decisiones que ahora están que estar debidamente motivadas, porque si no lo están, puede haber eficacias, finalmente consecuencias jurídico-procesales muy evidentes y palmarios con respecto a ello. Y vuelvo a reiterar, ante una sociedad, ante un pueblo, ante un colectivo, ante una ciudadanía que está ejerciendo un control permanente de la función fiscal, máxime con el Código Procesal Penal, porque tal vez se hablaba mucho de la delación de los órganos jurisdiccionales. Ahora se puede hablar de delación de las investigaciones por parte del Ministerio Público, pero partiendo finalmente de esa valoración interesante de las investigaciones simples o sencillas, las investigaciones complejas o también a integrantes de organizaciones criminales, eficacia y eficiencia, a la par con las garantías que tienen que siempre darse en todo, finalmente, sistema de justicia propio y a la luz del Estado constitucional de derecho. Entonces, las políticas criminales han tenido incidencia muy importante en las políticas sectoriales o de gestión. Algunos lo han entendido bien, otros no tanto, en el sentido de que todas estas reformas legales que se han suscitado, violencia familiar, violencia de género, acuerdos plenarios, el ámbito del proceso inmediato, decreto legislativo 1194, ahora 3963, 3838, en cuanto a la imposibilidad de reducir la pena, claro, esto más que todo para el fiscal, o no poder, en los casos de la confesión sincera, la terminación anticipada del proceso y la conformidad, inclusive la 3838 señala que es improcedente. Dice la 3838, que es una reforma de los delitos sexuales muy importantes, la imposibilidad legalmente manifiesta de poder proceder a la terminación anticipada del proceso y a la conformidad. Yo no estoy de acuerdo. Por más delito tan grave y que se quiera buscar siempre la máxima sanción, y entendiendo que estas instituciones jurídicas se someten al principio de legalidad y a la discrecionalidad funcional, pero yo he entendido algo muy importante, que discrecionalidad no debe ser arbitrariedad. ¿Y cómo sé yo que esa discrecionalidad no es arbitrariedad? Cuando esa toma de decisiones está debidamente fundamentada y argumentada. Yo creo que ese es un filtro importante. Entonces, en su momento, el decreto legislativo 1194, el tema de 3364, los acuerdos plenarios, su texto ordenado, su reglamento,
ha habido todas unas reformas políticos criminales tendientes a la represión más que a la prevención. Yo les preguntaría, al margen de que existen las fiscalías de prevención del delito, que hay una actuación muy importante, ¿no? ¿Qué significa prevenir distinto a reprimir? Prevenir es actuar ex ante, en cambio reprimir o retribuir, retribución y represión, es actuar ex post. Ex ante significa antes de que se cometa lo acto luctuoso, que hay un cierto grado de conflictividad donde hay ciertas personas que pareciese que quieren ingresar ilegítimamente a un predio y tomar la posesión por la fuerza de facto y pudiendo estar incursos en el delito de usurpación o quienes estarían ya llevando a ciertos grados de procesamientos de marcas, de modelos, de patentes, de invención, etcétera, de falsificación, que estarían finalmente ya queriendo llevar toda una suerte de procesamiento en toda la adulteración y lo fraudulento que tenemos en nuestra economía, que ataca frontalmente los derechos de autor, ¿no? De los delitos intelectuales, toda la piratería que inunda todos los mercados de nuestro país y a veces los propios ciudadanos, usuarios que también contribuyen a ello. Esto era esta Fiscalía de Prevención y propiamente la prevención debe ser un arma estratégica del Ministerio Público. Yo creo que sí. Y creo que la prevención puede también obtenerse a través de las decisiones oportunas y razonables y legales que toma el Ministerio Público en ciertos casos, porque va a dar un mensaje muy importante a la sociedad de cómo es que tiene que procesarse ciertas circunstancias o ciertos comportamientos, ¿no? Entonces la prevención, al margen de las fiscalías de prevención del delito que realizan una labor importante, que sobre todo están en estos procesos eleccionarios, elecciones generales, municipales, etcétera, cada 3 o 5, 4 años, y están fiscalizando, controlando de que no exista un desmán, que no exista finalmente conflictos, pero si ya se suscita un conflicto y se pone la lesión o la puesta en peligro de bien jurídico, va a intervenir el fiscal penal, porque hay toda una estructura orgánica, ¿no? Y importante es entonces ya el fiscal de prevención del delito no va a realizar propiamente las labores persecutoras del crimen, sino va a ser el fiscal provincial penal. Y es él finalmente que tendrá esa labor de ejercitar o no la acción penal y tomar la decisión que corresponda. Y para ello vuelvo a reiterar entonces, dentro de los subsistemas que se han dado en los últimos tiempos en la Fiscalía y en el Ministerio Público, cómo estos modelos de política criminal han incidido y de manera definitiva y finalmente indiscutible en los modelos de gestión sectorial, de cómo es que los despachos fiscales pueden organizarse, teniendo no a la luz ciertas directivas que son impartidas por las máximas autoridades de la institución. Está bien, directivas, impartir, ¿no? Pero las decisiones las toman los fiscales provinciales. Sobre todo, esos son los pilares del Ministerio Público, son los fiscales provinciales, ¿no? Y obviamente todos los que trabajan con él o con ella, fiscales adjuntos provinciales, asistentes de función fiscal, de despacho fiscal, asistentes administrativos, y que tienen que tener como plataforma siempre la independencia y autonomía en la labor y en la actuación fiscal. Entonces, vuelvo a reiterar que importante resulta que si la nueva gestión pública, ingresaremos ahora a analizar algunas diapositivas, lo que quiere es a la optimización del sistema, eficacia y eficiencia, que se puedan resolver los conflictos en el menor tiempo posible, pero con la mayor calidad posible. Para ello, tengo que tener instituciones jurídicas, por un lado, y por otro lado, dentro del ámbito estructural funcional orgánico, con finalmente una corporativización de un despacho fiscal, con el personal, con la logística suficiente para poder finalmente lograr estos cometidos que se trazan finalmente cada cierto tiempo en la institucionalidad del Ministerio Público. Hay finalmente estadísticas que van a definir cómo es que actuando el Ministerio Público, al margen ya de lo que significa la más media y lo que significa la mediatización de la noticia y cómo finalmente los casos mediáticos y más sensibles van generando ciertas marcas o ciertas pautas en los órganos de justicia y los órganos de persecución penal del Ministerio Público y que tiene cierta cuota de influencia, ¿no? Pero donde siempre tiene que mantener el fiscal o la fiscal su independencia y autonomía,
porque es él o ella que toma a cabo, lleva a cabo esta investigación y toma las decisiones, donde no puede existir finalmente esa espada de Damocles, de, por ejemplo, archivar el caso y que vaya a ser denunciado, y donde tanto, por un lado, el ámbito funcional fiscal y la operativización de las oficinas de control interno a nivel nacional deben tener filtros de selección. Entonces, luego, a veces los mismos fiscales o las fiscales dicen, pero tengo un montón de carga y no tengo personal. ¿De dónde hago? Pido y no me dan personal. ¿Qué hago? ¿Voy a ir a la misa y pido que me den más asistentes? ¿O voy a todas las iglesias? No es el camino. Sino, ¿cómo finalmente hago yo para realizar filtros de selección? Y hay fiscalías que hacen muy bien en lo que significa los archivos liminares. Esto es una valoración de fondo, ya de plano, que ese comportamiento que se está finalmente tratando de ser llevado a la vía penal no constituye delito, no tiene relevancia jurídico penal, y esa es una cuestión de puro derecho. Los fiscales son las fiscales son operadores jurídicos, y el operador jurídico, para la toma de decisiones, tiene que hacer uso y no abuso de las instituciones jurídicas en vigor. Es por eso que el sistema acusatorio, la teoría del delito resulta fundamental, me parece, ya en tiempos pretéritos o pasados con esta prestigiosa institución Magíster, hemos podido hablar sobre la teoría del delito, ¿no? Entonces esto resulta fundamental y esencial de cómo es que fiscalías de un ámbito funcional o administrativo, control interno, puedan ejercer o operativizar filtros de selección, controles de admisibilidad y de plano declarar manifiestamente improcedente, en base al principio de legalidad. En el unum crimen, uno poena sine lege praevia. No basta una mirada formal, sino tiene que ser material. Tiene que ser conforme al principio de lesividad. Toda pena requiere lesión en la puesta en peligro de un bien jurídico. Tiene que ser conforme a criterios de imputación objetiva, generación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Si fue la misma víctima que intempestivamente cruzó la pista de la carretera y así se produjo el accidente y la muerte o sus lesiones autopuesta en peligro. La misma presunta víctima fue que reenvió a todos los chats que encontró y el Facebook, finalmente imágenes de en estado de desnudez, se colocó en una autopuesta en peligro. Y conforme los roles que una persona ejerce de forma específica y de forma general en una determinada sociedad y criterios de imputación objetiva, ¿no? Y lo que se llama las causas de justificación. Esa es la operativización de que debe existir entre la teoría del delito y la teoría del caso, y una teoría del caso en cuanto a las funciones que ejerce la Fiscalía en un Estado constitucional de derecho. Esto para mí resulta importantísimo, de que se pueda realizar filtros de selección en cuanto ya de plano rechazar algunas denuncias, máxime con los mismos hechos, le meten 3, 4, 5, 6, 8 delitos. Si bien es cierto, puede ser que el denunciante, un abogado que solamente estampa su firma, el escrito, con todo grado de irresponsabilidad, no haga ningún grado de discernimiento, lo que significa el principio del ne bis in idem o el no bis in idem, y lo que significa el conflicto aparente de normas. Entonces creo yo que las taras o las anomias o las disfunciones que pueden seguir arrastrándose aún este modelo acusatorio, y en cuanto al involucramiento a los diversos subsistemas del Ministerio Público, tiene que ver primero con la cultura de élites de algunos operadores jurídicos, y con otro, la falta o la carencia de valoración y de instrumentos que hagan que signifique la racionalización del uso del ius puniendi estatal, por lo tanto, del sistema de justicia. Por lo tanto, me parecía importante hacer este trazado, este estudio previo, aunque ha sido de varios minutos o varios momentos, de cómo estos modelos de política criminal han influenciado de manera notable en las políticas de gestión del Ministerio Público, y cómo aún seguimos finalmente marcando los mismos problemas, la sobrecarga procesal. Una carga que lleva a los fiscales las carpetas fiscales, sino que finalmente antes eran los expedientes judiciales. Por lo tanto, es el fiscal o la fiscal que, a través de su gente, de toda esa estructuración orgánica y personal, puedan finalmente realizar fielmente los cometidos que se trazan en un servicio público a nombre de la nación, finalmente en bienestar de la sociedad que reclama por mayores dosis de justicia y tutela de los bienes jurídicos más importantes que se encuentran amparados en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, una cosa son las políticas criminales y otras son las políticas de gestión.
Las políticas criminales me pueden generar problemas sin políticas de gestión realmente eficaces y eficientes, porque para mí no va a ser nada eficaz y eficiente decir vamos a llevarlo todo por el mismo camino. No se llega siempre a Roma por el mismo vía, por el mismo camino. A veces hay que tomar otro camino. Y ese otro camino va a ser un sendero importante. Siempre es bajo el auspicio del principio de legalidad en base a criterios de selectividad, de racionalidad y razonabilidad. No podemos reaccionar ante un hecho distinto de la misma manera. Esto significa que tanto la política criminal como las políticas de gestión son esencialmente valorativas y son instrumentos y medios por el cual los operadores jurídicos tienen finalmente que utilizar, tienen que emplear, así hacer correctamente su función y poder lograr las metas que se trazan en el sistema de justicia en un Estado constitucional de derecho. Vamos a ver el compartimento con ustedes, lo que de cierta manera se fue impartiendo a nivel de la Academia de la Magistratura en un módulo muy importante que es el despacho fiscal. Hay despacho fiscal y despacho judicial, como para jueces o fiscales. ¿Tiene una estructuración ahora distinta? Por supuesto que sí. No va a ser lo mismo, porque lo que se realiza en un despacho fiscal es distinto a un despacho judicial. Y siempre llevado bajo ese FODA, fortalezas, habilidades, eficacia y otros más, ¿no? En los cuales debilidades, fortalezas, organización, destrezas y habilidades, si que no me equivoco. A veces llevamos mucho al punto memorístico y lo que tal vez ese discurso que tenemos que siempre replantearlo, tenemos que reestructurarlo año a año en estas clases tan interesantes y tan importantes en los cuales uno también aprende, ¿no? Gestión de despacho fiscal, las estructuras finalmente cómo tiene que moverse en el ámbito del Ministerio Público. Bases conceptuales, la NGP, nueva gestión pública. Partiendo de una idea también muy esencial y relevante, de lo que significa que en países como el nuestro son muy burocráticos. La burocratización significa la gran cantidad de oficinas del ámbito de la administración que se abocan finalmente a partir de diversos roles o funciones que se desarrollan y ejercen en una determinada institución pública, ¿no? Entonces, la modernización de la gestión pública es la que tenemos que apuntalar ya hace años atrás, ¿no? Y que lastimosamente en estos contextos de pandemia es donde se desnuda ello la incapacidad, porque ni bien se dio su inicio oficial por parte del gobierno central, 16 de marzo del año 2020, ya estamos por los 2 años, increíble cómo pasó el tiempo. Ojalá que sigamos avanzando, una reducción extensible de los contagios y máximas aún de las muertes, de fallecidos. Era que se trasladó bastantes partidas económicas a los gobiernos regionales y ediles municipales, y la Contraloría, que hace esa labor de fiscalización y control, advirtió al poco tiempo de que del 100% del presupuesto que se había otorgado al gobierno central solamente se había ejecutado el 30 o el 25% de ese total del presupuesto. Y eso es lo que trasluce, es una falta de gestión, aparte de la corrupción. Esto es, no hay gestores. El gestor es el que toma decisiones en rumba y toma la marcha también como una empresa, hasta su propia familia, hay una gestión estructural familiar para poder alcanzar los objetivos que uno se plantea dentro de una determinada institución. Entonces, estas bases conceptuales de la administración, de la gestión pública, tiene que ver un estilo práctico de organización, aunque sea grado de practicidad, obviamente, en el ámbito de operadores jurídicos, tiene que ir de la mano con cuotas de legitimidad. La practicidad y la forma de cómo resolver y procesar los conflictos en cuanto a los casos que son sometidos a conocimiento de los representantes o la representante del Ministerio Público, tiene que tener un sentido práctico de resolver las cosas. Pero ese contenido práctico tiene que ser armonioso finalmente con la legitimidad. Y vuelvo a decir que la legitimidad va a tener mucho que ver con finalmente con las bases de cómo se va a motivar esa decisión que va a tener incidencia en los derechos ciudadanos, evidentemente.
Implementar políticas públicas en clave democrática, la democratización de las decisiones. El Ministerio Público es una institución jerárquicamente organizada y dice que es una unidad. Donde creo yo que el modelo procesal penal acusatorio no puede significar mejor dicho, no puede significar, disculpe, me corrijo, de que el Ministerio Público siempre sea la luz y espejo del Poder Judicial. Por una cosa es la función jurisdiccional, la labor de impartir o administrar justicia, y otro distinto la labor de persecución penal entre las estructuras funcionales del MP, del Ministerio Público, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? En cuanto a los niveles de jerarquización, en lo que significa también los instrumentos que cuenta el Ministerio Público como todo litigante para finalmente ir a cuestionar algunas resoluciones judiciales que no resultan finalmente acordes a los intereses que tiene que tutelar el Ministerio Público, ¿no? Entonces, y ahí sobre una base muy importante, ya llevado al punto de vista funcional, que es el principio de unidad en el sistema de la investigación. La unidad en cuanto a un mismo fiscal o una fiscal que traza finalmente una estrategia investigativa desde un inicio de las diligencias preliminares, que pasa por la formalización de la IP, que formula su requerimiento acusatorio, va fijando, sentando las bases probatorias en cuanto a la postulación probatoria, y va a un juicio oral donde las técnicas de litigación oral y las técnicas de argumentación lo que va a tratar de hacer es lograr finalmente convencer o persuadir al juez o a la jueza o a los jueces de que su versión y su teoría del caso es la que mejor se acomoda a la naturaleza jurídica de las cosas, y ahí se puede emitir válidamente o legítimamente una sentencia de condena. ¿Ok? Entonces, creo que esto es fundamental a efectos de valorar estas funciones finalmente que se tiene que realizar en esta clave democrática, que la jerarquización no puede significar un corte a la autonomía e independencia de los fiscales en las tomas de decisiones, y eso también con los requerimientos de elevación de actuados. ¿Sí? ¿Realmente existe un recurso de elevación de actuados o es una queja de derecho? El artículo 1334 dice: en el plazo de 5 días elevará los actuados al fiscal superior. ¿Es realmente existe legalmente un medio impugnativo llamado elevación de actuados? ¿O es la queja de derecho, que significa que obviamente elevarse los actuados, lo que se ha realizado, practicado en primera instancia fiscal, y que una vez llevado conocimiento del fiscal o la fiscal superior, puede significar que este o ella le ordene al fiscal: oiga, usted formaliza la investigación? Y yo no estoy de acuerdo con ello. Inclusive puede haber una autoría mediata porque le puede estar induciendo a una toma de decisiones antijurídica contra el texto expreso claro de una prevaricación. Entonces, claro, bueno, hay ciertos defectos investigativos, tiene que realizar A, B y C ciertas pesquisas o ciertas diligencias a los cuales tiene que realizar él o la representante en primera instancia del Ministerio Público. Pero yo no estoy muy de acuerdo, finalmente, estas estructuras muy jerarquizadas, en los cuales el superior le diga qué es lo que tiene que hacer al provincial, sino tal vez ciertos marcos de deficiencias que pueda advertir, y siempre la toma de decisiones la tiene que tener el fiscal provincial, ¿no? Por eso es que algunos fiscales provinciales con el sistema anterior, el modelo anterior, decían: por órdenes superiores es que procedo a, finalmente, a formular denuncia penal, no sé, una suerte de obediencia debida, que sería una causa de justificación. Creo que la clave democrática es la democratización en las decisiones por las diversas unidades orgánicas del Ministerio Público. Y un Ministerio Público que no solamente es representado por fiscales, sino también por miembros, como estamos señalando, por asistentes fiscales, asistentes administrativos, el Instituto de Medicina Legal. Esto es, existe todo finalmente un sistema fiscal que tiende finalmente en una sola línea a realizar con efectividad y eficiencia finalmente una función pública. Una función pública que tiene que ser y dedicarse, orientarse únicamente a satisfacer finalmente los intereses de la población, de la sociedad, en los diversos finalmente grados y procesos de conflictividad que se pueden dar en finalmente, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, algo que tenemos que apuntalar de manera muy directa, en el sentido de qué debe significar la jerarquización del Ministerio Público. Dice: una unidad jerárquicamente organizada. Pero la jerarquía siempre nunca debe significar ir en contra o debilitar
la autonomía e independencia de los fiscales o las fiscales. Ayuda a estructurar y dirigir la función pública en bases cometidos, en base a ciertas funciones o ciertos objetivos que se trazan dentro de los despachos fiscales, acorde finalmente a las funciones que estos realizan, obviamente llevado ella a las diversas especialidades finalmente que se realizan. ¿Qué debemos entender por gestión pública? Vendría a ser el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades o las instituciones tienen al logro de sus fines, objetivos y metas enmarcados en políticas gubernamentales. Lógicamente, yo voy a hacer una gestión pública que voy a llevarla a cabo, voy a materializarla para poder cumplir con determinados objetivos, con determinados propósitos, con determinadas finalidades. Si yo no tengo claro a qué apunto digo finalmente a procesar a todo lo que venga, o mejor dicho, a formalizarse cualquier denuncia. No, sino hacer un filtro de valoración y de selectividad realmente cuáles son los casos que tienen que ir a la vía judicial. Yo tengo que trazarme esos objetivos. Y estos ya que van a ir a la causa, a la vía judicial, que yo pueda sustentarlos con todo mi equipo fiscal para poder lograr esa eficacia y eficiencia en cuanto a lograr recabar suficientes elementos de convicción que tienen que recabarse a través de los actos de investigación que realiza el Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal y como conductor o director de la investigación. Enmarcados en políticas gubernamentales, yo en este caso diría políticas institucionales. Les preguntaría a nuestros amables participantes, ¿cuáles son las políticas institucionales del Ministerio Público? ¿Cuál es la política institucional? Perseguir el delito, tutelar los intereses o los derechos subjetivos amparados por el ordenamiento jurídico. Esa persecución penal, el delito tiene que realizarse acorde a los principios constitucionales. Esto es, como bien lo dice Binder en la doctrina procesalista, lo que no puede hacerse en esta reforma de los modelos inquisitivos o mixtos a los acusatorios es una suerte de reemplazo del juez instructor por el fiscal instructor. No, eso no debe realizarse, sino que no podemos tener a la vista a un fiscal que quiera ver siempre delitos por todos lados, y eso es que no quiero decir que no deba abdicar en su labor persecutoria, sino que esa labor persecutoria o investigativa tiene que trazarse, realizarse y desarrollarse conforme los valores jurídicos constitucionales. Un principio de legalidad no formal, sino material, y el Código Procesal es clarísimo. El Ministerio Público debe actuar con objetividad. Y para realmente verificar que actúe con objetividad, es que tiene que realizar su valoración conforme las instituciones en rigor que se desprenden finalmente del Estado constitucional y derecho. Entonces acá, obviamente, la política gubernamental la voy a reemplazar por política institucional. ¿Cuáles son los fines institucionales del Ministerio Público o Estado Constitucional de Derecho? Lo que dice la ley orgánica, lo que dice la ley de carrera fiscal, lo que dice la misma Constitución Política del Estado, enmarcado en todo ese finalmente grado de sistematización interpretativa, y así finalmente poder arribar a ciertas conclusiones importantes, que es la defensa de la legalidad y los intereses jurídicos o públicos tutelados por el derecho, pero enmarcado de estas funciones importantes que dan el ordenamiento jurídico. Entonces, no finalmente arrastrar las anomias o las disfunciones anteriores que se dan en los modelos mixtos. Y vuelvo a reiterar que ese verdadero líder o la líder es una persona que no solamente es porque lleva una cinta con determinado color, sino porque tiene las capacidades cognitivas, argumentativas y jurídicas, y a su vez tiene la capacidad de gestionar un grupo humano, y para poder gestionarlo, poder operativizarlo y poder conducirlo de buena manera, se requiere obviamente de conocimientos y de potencialidades, ¿no? Enmarcados entonces estas políticas gubernamentales, lo vamos a llevar a políticas institucionales. Gestión y administración. Gestión o gerencia, ¿no? La figura del fiscal líder, el fiscal gerente, que tiene que gerenciar y tiene que administrar los recursos que tiene para llevar a cabo su labor fiscal. Gestión o gerencia. Determinación de objetivos, medios para lograrlos, personas como el mejor activo, el mejor capital de una institución son las personas. Y para que pueda finalmente hacer que estas personas realicen su labor,
de la mejor manera posible, es que se tiene que identificar claramente sus debilidades, sus destrezas y sus habilidades. Y así poder hacer finalmente esa fusión y eso el engranaje, y así estas personas puedan finalmente cohesionar. Si no hay una cohesión, no hay. Si no hay identificación, no. Lo que se ha perdido en los últimos años en el Ministerio Público son dos cosas: mística y liderazgo. Se ha perdido bastante, mística y liderazgo. Mucho se ha perdido en el Ministerio Público la mística. El cariño por la institución, obviamente la pandemia complicó las cosas. El liderazgo de llevar adelante una institución dentro de las diversas órganos. Yo no me refiero necesariamente a la máxima autoridad del Ministerio Público, sino el liderazgo a través del propio despacho, de la corporativización que significó los, estos coordinadores, y algunos coordinadores que pensaron muy mal. Yo como coordinador o coordinadora voy a repartir la carga, a mis amigos poco y a mis que no me caigan muy bien, pues bastante carga y a mí cero carga, ¿no? Entonces, estos coordinadores creo que algunos no encontraron o no se dieron cuenta cuál era la función que tenían que realizar en esta corporativización de los despachos fiscales en aras de una optimización de la gestión fiscal en un Estado constitucional de derecho. Personas es el mejor capital, es el más activo. Para eso hay que impulsarlos, hay que motivarlos, ¿no? Para realizar su función. Si la propia institución no está en posibilidad de realizarlo, usted como fiscal provincial o adjunto puede hacerlo. Por eso tiene gastos operativos, ir a almorzar con ellos, compartir obviamente con todas las medidas y los protocolos sanitarios ahora en el tema de la pandemia y sentir ese reconocimiento que está haciendo bien las cosas. Porque si no hay ese reconocimiento, no hay motivación, y si no hay motivación, no va a mejorar el trabajo. Si caemos en la rutina y si caemos en lo rutinario, no vamos a lograr los objetivos que se trazan desde políticas institucionales. Como señalaba en la anterior diapositiva, se habla de política gubernamental. Acá lo que se tiene que hacer alusión son a políticas institucionales. Y la política institucional del Ministerio Público tiene su basamento en la Constitución Política del Estado, artículos 158 y 159, lo que significa una ley orgánica totalmente desfasada, desactualizada, ley de carrera fiscal y obviamente el Código Procesal Penal y también sus códigos de ética y otros finalmente que deben llevar la conducción de la correcta función llevada a cabo por el o la representante del Ministerio Público. Administración es una cuestión distinta a gestión. Manejo eficiente de recursos para alcanzar objetivos ya establecidos, personas como recursos humanos, medibles y controlables. Medición. Tiene que haber una medición, una estadística y tiene que haber un control y una supervisión. Está muy bien, hay que darle cierto grado de autonomía a los miembros del despacho, fiscales adjuntos provinciales, asistentes de función fiscal, asistentes administrativos en la toma de la realización de sus funciones. Pero esta suerte de autonomía que hay que dar y reconocer no puede significar dejar de lado los controles y la supervisión. Porque si no hay control, supervisión y fiscalización, no se va a poder medir finalmente la eficacia y eficiencia del despacho. Y esta falta de control o fiscalización o supervisión va a significar ciertos desbandes por parte de miembros del despacho que no van a realizar finalmente su labor conforme a estos cometidos desde un punto de vista tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? El nivel de carga en cantidad y el nivel de calidad. Entonces dice, personas como recursos humanos medibles y controlables, que pueden ser susceptibles de ser inspeccionados, pueden ser fiscalizados, porque esa es la posibilidad que se va a permitir que pueda mejorarse y resolverse cosas. Vamos a ver, las cosas no están yendo bien. ¿Dónde se están produciendo estos defectos? ¿Dónde están estos cuellos de botella? Y esto es lo que me va a permitir finalmente resolver y mejorar, ir en el camino de la optimización de la gestión fiscal acorde a los variables de eficacia, disculpen, de eficacia y de eficiencia. Políticas públicas, buenas políticas, no malas políticas públicas. La mala política pública es cuando se nombra a personas que no tienen la idoneidad para desarrollar un cargo, porque más por el estándar, por el currículum, por las destrezas y los conocimientos, sino son otros criterios los que pesan para
nombrar a ciertos personajes, a ciertos funcionarios públicos. No pesa la burocracia, la meritocracia, sino la micracia, no sé cómo poder decir. Entonces, esto en toda la gestión pública, me refiero, es algo que siempre tiene que tomar en cuenta, de que se nombre a los mejores o a las mejores en los cargos más importantes. Porque mientras que se nombre a personas que no poseen la aptitud, idoneidad, la experticia y los conocimientos suficientes, pues simplemente a quien se va a afectar es la institución. Cuando se afecta a la institución, finalmente se va a afectar al usuario. ¿Quién es el usuario? Es el ciudadano. Y ese ciudadano va a haber finalmente defraudado de que esta institución no está cumpliendo con su rol. ¿Y quién pierde legitimidad? Es la institución. Porque vuelvo a reiterar, la legitimidad de las instituciones se miden a través de sus decisiones y sus resoluciones, a través de criterios de calidad, eficacia y eficiencia, y obviamente lo que significa la eficacia administrativa. Si esto no es así, la ciudadanía obviamente se va a ver frustrada, va a ver que finalmente no colmado, finalmente sus legítimas expectativas, y ahí las cosas no van a ir por buen rumbo. Cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática, ¿no? Aplicación en cuanto a los planes, y para eso es importante que instituciones como el Ministerio Público tengan obviamente sus plataformas de información a la sociedad a través de las oficinas de imagen institucional. Y estas oficinas de imagen institucional son importantísimas, ¿no? Porque instituciones como el Ministerio Público tienen que informar a la sociedad de sus acciones. Acaba de intervenir, se ha hecho tal operativo, tala de madera, contaminación ambiental, trata de personas, explotación sexual. Se está finalmente tomando ciertas decisiones en casos emblemáticos del crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. Se ha formalizado, se va a requerir acusación, pero siempre y cuando esto no quiebre y afecte la funcionalidad del caso. ¿A qué me refiero? La reserva de la investigación. O sea, siempre y cuando esto sea ex post y no ponga en riesgo la reserva, que es fundamental de la investigación, vuelvo a reiterar. Pero ello, en la medida que estábamos señalando, que debe existir una transparencia en la sociedad. La sociedad debe saber las acciones que está tomando en cuenta el Ministerio Público para hacer mejor su función. Y obviamente en algunos casos va a significar ciertas demandas hacia los otros poderes del Estado, porque si es un presupuesto no se va a lograr. Yo necesito tal cantidad de fiscales adjuntos, fiscales provinciales, etcétera, porque los diversos sectores me han pedido ello para poder realizar eficaz y eficientemente su gestión, su función. Entonces, para eso necesito presupuesto. Entonces, eso lo tengo que demandar a las entidades públicas competentes. Va a tener una cuota de legitimidad porque voy a decir que a la sociedad, por si acaso, nosotros, como persecutores del crimen, defensores de la legalidad, para poder realizar eficaz y eficientemente nuestra función, necesitamos tal logística y recursos humanos. Sin esto, no vamos a poder ir para adelante, simplemente. Entonces es importante siempre hacia la ciudadanía dar un mensaje y a las otras instituciones o poderes una solicitud a la población de que se está actuando de cierta manera. Claro que siempre esa transparencia hacia el público, como vuelvo a decir o reiterar, no significa de ninguna manera afectar a la reserva de la investigación. Un objetivo político definido en forma democrática, claro, pero igual tenemos que señalarlo. El Ministerio Público es una institución jerárquicamente organizada. Incluye orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones institucionales y previsión de resultados, ¿no? Contenidos y componentes de las diversas funciones que realiza la labor del Ministerio Público. He entendido que hay una labor funcional a nivel administrativo, ¿no? El Ministerio Público no anda solo por fiscales, sino requiere para su funcionamiento y su correcta optimización de un área administrativa, de presupuestos, de finanzas públicas, de recursos humanos, gerencia general, potencial humano, que viabilice la labor fiscal. Yo siempre entendí esto, que los gerentes de las diversas áreas de la administración del Ministerio Público, su labor tiene que estar orientada a viabilizar que el fiscal o la fiscal realice de manera correcta y eficaz y eficiente sus funciones. La administración en el Ministerio Público debe ir para ello.
única y estrictamente para hacer viable que las funciones del Ministerio Público se desarrollen a cabalidad. Para eso debe servir la administración dentro de la estructuración de la institucionalidad del Ministerio Público. Surgen ante problemas que resolver las políticas, las PP, políticas públicas. El Ministerio Público es un instrumento para realizar políticas públicas estatales. Su competencia, despachos fiscales realizan políticas diseñadas por la Fiscalía de la Nación dentro de afín o armónicas con el ordenamiento jurídico partiendo de una base constitucionalista, ¿no? Políticas públicas en competencia de los despachos fiscales diseñadas por el fiscal de la Nación. Políticas públicas se identifican por ser, primero, medidas concretas y no abstractas. A dónde quiero llegar, voy a ver qué hago, a ver qué logro. No es así. Tengo que trazar metas y objetivos de antemano y para eso pues realmente voy a definir mis objetivos. Por lo tanto, serán medidas concretas. Para alcanzar tal finalidad, tal propósito, debo realizar tal y tal cosa, tal gestión pública. Ahí tiene que finalmente incidir estas políticas públicas para llegar a colmar estas finalidades institucionales que tienden finalmente a servir los intereses estrictamente de la sociedad o de la población. Decisiones de asignación de recursos bajo autoridad, coerción, inscritas en marco general de acción. No son medidas aisladas, sino que tienen que ser conjuntos, no son medidas dispersas. Tienen que ser orgánicas, estructurales, llevadas dentro de una visión institucional. Yo creo que eso lo tenemos que tener meridianamente claro. No pueden ser aisladas y dispersas, sino deben ser decisiones comprendidas bajo un marco de una idea sistémica, organizacional, orgánica, sistémica, organizacional, orgánica, dentro del funcionamiento del Ministerio Público, identificando para ello sus funciones y cuáles son la estructura que yo tengo para lograr esa institución. Por eso el recambio, el remodelo, una readecuación finalmente de los despachos fiscales en cuanto al modelo procesal penal y ya dentro de una visión finalmente de una nueva visión de gestión pública. Entonces dice, inscritas en marco general de acción, no son medidas aisladas. Hay un público afectado por las políticas. Lógico, este es un sistema, es un servicio público. Si lo que tenemos es un servicio público, este servicio público implica que tiene un usuario, el público usuario fiscal, que, bueno, ahora ha cambiado la forma de la atención al usuario dentro de la virtualidad, porque hasta donde he visto, el Ministerio Público no se deja ingresar físicamente a los usuarios. Veremos cuándo va a suceder. Seguro que en algún momento tiene que darse. Entonces, todo hay una atención virtual y la atención al público resulta siendo fundamental. Ahora, pues, cambió con la pandemia y en un face-to-face, cara a cara, sino a través de los mecanismos de la virtualidad, que ciertos finalmente aplicativos electrónicos y otros, pues el público y el usuario, el justiciable, sepa exactamente qué está pasando con su caso, con su causa, y pueda ser escuchado. Y que una vez que es escuchado, que está pidiendo el uso de la palabra, en un caso en particular, sea resuelto de la manera más oportuna, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? Si se le escuchó hace 2 años y recién, después de 2 años de haberlo escuchado, recién se tomó una decisión. Esa inmediación entonces no estaría cubriendo su finalidad. Entonces creo que resulta importante identificar ello, que acá hay un público, hay un usuario que es afectado con estas políticas institucionales. Porque las políticas institucionales tienen también dentro de una estructura interna de cómo es el funcionamiento orgánico del Ministerio Público y dentro de la propia realización de la función fiscal. Y esa función fiscal va a tener un destinatario, que es el usuario. Entonces, las políticas institucionales tienen que operativizar de la manera más correcta, eficiente y eficaz el despacho fiscal dentro de sus estructuras orgánicas, que a su vez van a repercutir o va a tener incidencia en la función fiscal propiamente que se realiza a favor del usuario del sistema. Se definen metas u objetivos en función de normas y valores. El objetivo de reducir la demora. Este es un punto crucial de la nueva gestión pública. Evitar las demoras, delaciones excesivas, tanto del ámbito funcional como administrativo. Esto no puede finalmente tomarse años de años, meses de meses para resolver.
cuando son casos sencillos. Cuestión distinta hablar ya en el ámbito funcional fiscal, en el ámbito de la persecución penal, en las investigaciones complejas, o dígase a investigaciones integrantes de organizaciones criminales. Entonces, si no entendemos que la eficacia y eficiencia de la función fiscal tiende a medirse no solo en calidad, sino también en los plazos oportunos o plazos razonables, pues no vamos a poder finalmente colmar los legítimos intereses de la sociedad. Las propuestas de la nueva gestión pública, de atención, finalmente las colas, ¿no? Pues eso obviamente ya no lo vemos por este tema del COVID. Ya te atiendo en algún momento, hay que ser un despacho siempre abierto a la atención al usuario, obviamente una atención ahora virtual y no presencial, no restringirlo, todo lo contrario, sino ampliarlo en la mejor medida posible. Entonces, esta gestión pública clásica que tenemos, la amplia burocracia en las tomas de voy a ver qué dice esto, quién dice el otro, quién firma acá, quién firma allá, etc. Mucho formalismo. Presenta todo por escrito, ¿no? No, oraliza finalmente, pero toma tu tiempo oportuno también para que lo puedas hacer conforme los estándares que crees tú que son importantes para que se resuelva a tu favor. E inflexibilidad, estructura no meritocrática. Lo que debe imperar en la nueva gestión es la meritocracia, ¿no? El mérito finalmente a quien ha podido desarrollarse de una mejor manera. Dentro de las estructuras institucionales deberían haber ciertos criterios por los cuales se nombran a determinados fiscales bajo determinados requisitos, no finalmente por más que no sean directamente nombrados, para así finalmente cumplir con una mínima dosis de grado de optimización y la misma credibilidad del sistema ante la sociedad. La estructura no meritocrática, esa es la gestión pública clásica, ¿no? Cultura del monopolio, insuficiencia tecnológica. Ahora creo que la tecnología, los medios tecnológicos son la clave del éxito. Fíjense que hubiese sucedido una pandemia 20 años atrás y no hubiéramos tenido finalmente el Google Meet, el Zoom y todo esto, el TeamViewer, estos aplicativos electrónicos. ¿Qué hubiese sucedido hace 20 o 25 años atrás y si hubiese finalmente tomado lugar esta pandemia? Toda la institución hubiese finalmente paralizado y con esto una afectación terrible a los usuarios del sistema. Resistencia al cambio, ¿qué es el problema? Algunos quieren seguir actuando siempre igual, no quieren adaptarse a los nuevos rumbos, a los nuevos nortes, a los nuevos derroteros de la gestión pública. Acá dice, no queremos ruedas, no a la tecnología, y se quedan finalmente dentro de las cavernas, si se quiere decir, no progresan porque no se readaptan a los nuevos tiempos. En otros países, como Chile o Colombia, se entendió que para poder llevar adelante la reforma procesal penal tenía que darse con las nuevas generaciones, porque ya las generaciones más antiguas, más vetustas, siempre son resistentes al cambio. Y cuando hay mucha resistencia al cambio, es lo que impide finalmente la realización de los objetivos que se traza en la nueva gestión pública. Énfasis en sistemas de control, ausencia de creación de valores, ¿no? Creación de valores dentro de los propiamente como persona y los valores propiamente institucionales que tienen que ir cultivándose a través de los mismos trabajos que se realizan dentro de los despachos fiscales y de la propia institucionalidad del Ministerio Público. ¿Cuáles son las propuestas de la nueva gestión pública? Reducción del tamaño del sector público, con cautela, despidos o la previa capacidad de desarrollo de vocación de servicio. Obviamente siempre tiene que haber cierta garantía, la estabilidad laboral, son pocos lo que quedan 276. Tenemos 728, los CAS, que ha habido un pronunciamiento importante, me parece, en el Tribunal Constitucional sobre el CAS, y también, no sé si incide también en los terceros, en cuanto a la contratación pública administrativa, ¿no? Y obviamente el Estado no cuenta con los recursos suficientes y esto finalmente se patentiza, se expresa en los presupuestos muy magros y irrisorios que se otorgan a instituciones como el Ministerio Público y esto a veces le impide cumplir su función, pero el mejor líder, el mejor gestor es el que puede realizar su labor con poco dinero y con poca capital o recursos humanos. Solo previa capacitación, desarrollo de vocación de servicio. La capacitación debe constituir un módulo fundamental y esencial en la administración y en cuanto al Ministerio Público.
Sin capacitación, disculpen, no se puede lograr ningún objetivo. La capacitación dentro de dos campos a saber en lo que la función fiscal respecta. Dentro de la capacitación de las capacidades jurídicas y dentro de una capacitación dentro de las capacidades de gestión. Yo creo que esto es lo que queremos dejar como mensaje el día de hoy con Magíster, que tiene que haber una sincronización, una armonización dentro de las capacidades funcionales sustanciales del Ministerio Público con aquellas finalmente de capacidad de gestión que tiene que tener el fiscal al fiscal para llevar adelante el despacho fiscal. Y la vocación de servicio que pese a las adversidades, pese a finalmente los problemas, existe este personal fiscal que quiere seguir adelante, que no se retrocede, retroceder nunca, rendirse jamás, todo lo contrario, asume los compromisos con vocación de servicio, asume los retos y los que realmente los logran son los que tienen que ser promovidos y tienen que verse beneficiados con las promociones a realizar, a tomar en cuenta por las autoridades máximas de la institucionalidad del Ministerio Público. Los mejores cuadros, y claro que los hay, pero si estos mejores cuadros no son debidamente identificados y son promovidos y son beneficiados legalmente hablando, pues va a haber una fuga de capitales, de capital humano. Y esa fuga de capital humano va a ser terrible para la institución porque se va a dejar ir a este personal que ha podido adquirir destrezas y capacidades y una experticia muy importante, aprendió bastante, pero de una institución que no le reconoce su trabajo se va a ir a otro lado. Esta es la regla del juego, porque todos como seres humanos tenemos ciertas ambiciones legítimas, ciertos propósitos de desarrollo, de alcanzar finalmente nuestras metas. Y esas metas es finalmente ir escalando, pero de buena manera. Y ese escalamiento necesita finalmente muchas veces del reconocimiento de la administración. Decisiones que adecuadamente puede hacerlo otro, aumenta eficiencia en la asignación de recursos, pues demandas varían en cada comunidad, designación de encargados, ternas para provisionales, que dan dentro de las presidencias de las juntas fiscales superiores, que creo que tiene que ver y lo que le alcanza al fiscal de la nación deben ser los mejores cuadros. Pero cuando no lo son, finalmente nos damos cuenta y a veces habían ciertas capacitaciones que eran para titulares y al final se nombraron a provisionales que empezaron a aplicar el Código Procesal Penal. Eso es algo que decir, ¿no? Porque estamos en constantes cambios. Hay transformaciones sociales en nuestra sociedad, transformaciones sociohistóricas que van propiciando finalmente la necesidad de cambios institucionales. Y si esos cambios no se dan de la mejor manera y en el tiempo oportuno, no se va a poder finalmente lograr los objetivos finalmente que se trazan en una determinada institución. Escalones jerárquicos y jefaturas intermedias, aumenta rapidez de respuesta por reducción de procesos, aumenta iniciativa, acelerar la toma de decisiones, optimizar el uso de recursos. Ejemplo, eliminar diferencia entre autoridades provincial. Debería haber una mayor regulación, no sé si me estoy equivocando, de los fiscales adjuntos provinciales que asumen responsabilidades casi a la par del provincial, porque toman decisiones en ciertos momentos de su vida funcional. Entonces, no es que yo estoy por encima tuyo, así no es el asunto, sino trabajar en equipo. Si el trabajar en equipo para algunos significa la imposición a través de la jerarquía, no va a llegar a buen puerto, sino el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo con cierto grado de equiparidad, pero obviamente identificando el grado de jerarquización que puede existir entre uno y otro funcionario, ¿no? Entonces creo que en el ámbito debería haber una propuesta de ley referenda. Me parece que ha habido varios proyectos de ley orgánica del Ministerio Público y que tiene como uno de sus bastiones o como finalmente puntos importantes el desarrollo finalmente específico de las funciones que ejerce el fiscal o la fiscal adjunto provincial, ¿no? Que no es propiamente de un auxiliar, realmente sin de ser lo que es el asistente de función fiscal. Los asistentes de funciones fiscales que eran promovidos fiscales adjuntos, con un sueldo igual casi, decían, ¿para qué voy a asumir esas responsabilidades? Obviamente con la gestión del doctor Pablo Sánchez que se logró gastos operativos
para los fiscales provisionales en todas sus jerarquías. Es importante, pero igual tienen que ser sometidos a grados también de control y de fiscalización, igual que los titulares. Significó una suerte de impulsión, de motivación muy importante, y dentro que tomar como criterio básico y fundamental la promoción como fiscales adjuntos provisionales a los asistentes de función fiscal. Por seguro, asistente administrativo, asistente de función fiscal, requiere la experticia ya de fiscal adjunto provincial provisional y para luego ya en su momento ser fiscal titular. En una organización jerárquica, los objetivos se persiguen por cada unidad. La responsabilidad también. Hay una responsabilidad mayor, obviamente, quien dirige el despacho. Por igual, cada quien es responsable de su carga procesal. Responsable para darle impulso, para darle viabilidad y así efectuar la toma de decisiones en los tiempos oportunos, previstos finalmente dentro de los marcos de los trazados y los objetivos institucionales. En una organización por procesos, la visión es hacia el objetivo último. ¿Cuál es el objetivo último principal? Satisfacer al cliente, no para el cliente propiamente, sino al usuario del sistema de gestión fiscal. Y existe interés en una unidad por el cumplimiento de la unidad que se sigue. Luego se minimiza la estructura por niveles, se hace más plano, creo que de lo vertical a lo horizontal. Vamos a hablar de democratización, se da en la presidencia de las Juntas Fiscales Superiores, pero surge el riesgo de camarillas y divisionismos. Elección debe evaluar la experiencia, la capacidad y conocimiento de los candidatos. Cada fiscal un voto, consciente de la representación proporcional, no sé, en algún momento hagan finalmente ciertas reformas, en la democratización, tal vez hasta la elección del fiscal de la nación, etcétera, por parte no solamente de los miembros de las Juntas Fiscales Supremos, sino superiores y también hasta provinciales. Un voto consciente electoral, representación proporcional de diferente grupo. Desburocratización de la competencia, no el ritualismo. Propiamente el modelo procesal penal acusatorio apunta a ello, persigue a ello, a la desburocratización y el no al ritualismo y no los formalismos. Vamos a la flexibilidad, porque la flexibilidad es lo que se orienta y lo que es acorde a la nueva visión de la gestión pública. Por recursos para satisfacer demanda ciudadana, laboratorios, Cámara GESEL, importantísimos dentro de los delitos sexuales, sobre todo contra bienes jurídicos fundamentales, que tienen como sujetos pasivos a víctimas o niños, niñas, adolescentes, resultan siendo fundamentales. La declaración única de víctima en la Cámara GESEL. Justo también hay una jurisprudencia que es con respecto a la grabación, si es que se tiene que ser finalmente entregada a todos los sujetos procesales, ¿no? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de haber observado al respecto. La ley creó principio de oportunidad ante deficiencia del Poder Judicial, ¿no? Un principio de oportunidad que luego se agrega a los acuerdos reparatorios, se dice discrecional, después no, hay que hacerlo facultativo, o mejor dicho, obligatorio, y dentro finalmente de esta suerte de crítica, de una crítica hacia una crítica hacia estos mecanismos tan importantes en cuanto a descargar la carga procesal, a la celeridad, a la eficacia y la eficiencia, cuando los fiscales en ciertos distritos, lo decía, me acuerdo con Cubas Villanueva, años atrás, y me enseñó la maestría de San Marcos, y hace varios años, vuelvo a reiterar, de que había una crítica legítima por una aplicación muy escasa o mínima del principio de oportunidad y acuerdos reparatorios, ¿no? Y que hubo reformas que en tales delitos el Ministerio Público está obligado a promover el principio de oportunidad, porque muy poco se aplica, ¿no? Y luego vamos a la inversa. Esto es, la propia ley impide que el Ministerio Público promueva el principio de oportunidad o acuerdos plenarios. Esto es realmente un total despropósito, porque eso desalienta y es un revés, es una contramarcha finalmente a la reforma del sistema de justicia penal, porque estos mecanismos de simplificación procesal de los consensos, principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, hace que la justicia sea más ágil y eficiente. Hay que dejar que vaya el juicio oral a los procesos orales, a los juicios o juzgamientos,
las causas realmente más graves, más complejas. La política criminal y las políticas de gestión tienen que ser esencialmente valorativas. Si no son valorativas y no tienden finalmente a apreciar de manera particular cada causa y todo lo meten al mismo saco, no llegamos evidentemente a los fines institucionales. Porque si uno de ellos es la agilidad en el sistema de impartición de justicia o en la eficacia y eficiencia de la persecución penal, en cuanto a llevar únicamente a los juzgamientos o a los juicios orales las causas realmente complejas o integrantes de organizaciones criminales, pues no vamos a lograr ello si queremos todo poner al mismo saco e implicar esto, no poder aplicar el principio de oportunidad de acuerdos reparatorios en delitos de violencia familiar, donde son realmente mínimamente insignificantes del contenido del injusto. ¿Qué es el injusto? Es la acción o omisión típica penalmente antijurídica. Es como decir, faltas contra las personas, lesiones leves, lesiones graves, tentativa de homicidio y homicidio consumado. Hay un grado de progresividad delictiva. Obviamente, mientras que el contenido del injusto sea menor, será más viable y posible la articulación de estos procesos de simplificación procesal o de negociación entre las partes. Y una negociación legal porque la ley lo faculta tal. Pero lastimosamente, los modelos de política criminal en los últimos tiempos, más llevados a la represión, a la retribución que a la prevención, ha significado la proscripción o la prohibición de aplicar estas instituciones premiales del consenso y así finalmente racionalizar la carga fiscal de la mejor manera posible. Desde la estructuración, la estructura estatutaria, flexibilizar la gestión de personal, prescindir de ineficientes y a competentes ofrecer inamovilidad y buenas remuneraciones, ¿no? Las buenas estimulaciones, los premios laborales, y todo esto finalmente va a propiciar una mejora en el sistema de actuación fiscal y al fin y al cabo esto va a redundar en beneficio de la ciudadanía y gana la ciudadanía y se legitima el sistema. Eso es lo importante. Clientelización es enfocar al cliente, no solo agilizar trámites y hacernos cargo de nuevas sensibilidades y aportar el desarrollo de la ciudadanía. La sensibilización del caso de que los usuarios del sistema fiscal tomen conocimiento que hay finalmente un grado de sensibilización y de interiorización de qué tan importante es su caso. Cuando los escuchamos, les preguntamos y cuando agilizamos las respuestas. Bueno, si los escuchamos y resolvemos después de 2 o 3 años, creo que estamos yendo en un camino totalmente equivocado. Y aportar al desarrollo de ciudadanía. El cliente es parte de la organización, la misión de una organización no es fabricar un producto o ofrecer un servicio, es añadir valor para el cliente. Los objetivos e indicadores deben responder a necesidades y expectativas del cliente. Evaluación, reemplazar el sistema de control por evaluación. No tanto un controlismo que te bien llegas ahora, sales o entras. Personas que ahora pues trabajan en el trabajo remoto y también puede haber un cierto grado de control y que sin necesidad de esa inspección o fiscalización permanente, están en la posibilidad de efectuar y desarrollar sus habilidades, sus desempeños funcionales de la mejor manera y en tiempos oportunos. La reproduce el sistema, busca que conductas o procesos no se desvíen de estándares. Acento en los resultados de gestión, mide si estos se adecúan a objetivos a propósitos determinados. Citación de testigo, lo importante es que el testigo concurra, no basta notificarle, pues el fiscal y esos testigos son importantes por su teoría del caso, hay una preparación y tiene que todo ser posible para que concurran, porque si no concurre se puede caer su teoría del caso por falta de acreditación probatoria, ¿no? Hay que confirmar por correo o teléfono, asegurar que concurra, que haya una coordinación previa y que haya finalmente ese aseguramiento, que esa diligencia se va a realizar, se va a efectivizar y todo esto finalmente a favor de el sistema de función fiscal que tiene que cubrir obviamente a las legítimas expectativas de los usuarios, ¿no? Todo el tema de los correos ahora se utilizan las vías electrónicas en este contexto de la pandemia, la virtualización del trabajo ha significado ello. Nuevas políticas públicas y gestión de la persecución penal. La nueva gestión pública busca o trata de ofrecer y generar ventajas competitivas a través de la creación del valor para mejorar los procesos y resultados en producción de servicios públicos. Un servicio público en bienestar de la población que tienda finalmente a ciertos criterios, estándares de eficacia y eficiencia dentro de los plazos oportunos y con la calidad suficiente en los contenidos de las decisiones fiscales
en los requerimientos y las disposiciones y otras decisiones a tomar en cuenta o adoptar por parte de los representantes o las representantes del Ministerio Público. La gestión por procesos busca mejorar la productividad de la organización desde el punto de vista del valor que ofrecemos al cliente. Input data, process, output data. Proceso, el conjunto de actividades que convierten un input de adentro en output de afuera, añaden valor al cliente. Si nosotros damos valores agregados dentro del sistema interno del despacho fiscal, va a tener ese valor interno, va a tener un agregado finalmente en el servicio que usted está prestando a la población. No nos olvidemos que toda la función pública de las diversas instituciones que comprende el Estado se deben única y estrictamente a satisfacer las demandas de la población o de la sociedad o de la ciudadanía, si se quiere decir así. El Ejecutivo diseña las políticas públicas sobre justicia a través de leyes, decretos legislativos. Y bueno, existen las leyes orgánicas, ¿no? Pero el Ministerio Público tiene oportunidades para diseñar políticas de optimización a través de iniciativa legislativa que tienen que utilizarse, ¿no?, como representante de la institución. Por un lado, interponiendo demandas de inconstitucionalidad entre leyes total manifiestamente inconstitucionales que afectan normas que son más allá de la legalidad, dentro de los valores y principios que se acuñan en la Constitución, y esa iniciativa tan importante de hacer finalmente algunas reformas, tanto en el ámbito del Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, o la misma ley de carrera fiscal. Entonces, los representantes máximos de la institucionalidad del Ministerio Público siempre tienen que estar llanos y muy atentos a generar unas iniciativas, esas iniciativas de reforma, en cuanto finalmente poder reformular algunas de estas codificaciones que resulten importantes, ¿no?, en el ámbito de los delitos contra el orden económico, como el abuso de poder, dominio, publicidad engañosa, acuerdos colusorios, etcétera, en fraudes y remates, subvenciones públicas. En cuanto a su reactivación, me parece, una propuesta de la Fiscalía de la Nación. Otras en el ámbito, por ejemplo, de los delitos de trata de personas, ahora en los delitos contra la dignidad humana. Existen todavía algunos vacíos en la ley penal que deben ser cubiertos, y no solamente con respecto a más penalizaciones, sino también puede ser a ciertas despenalizaciones. Y se dice, también son instrumentos de políticas de persecución penal utilizados por el Ministerio Público. La Cámara GESEL se hace a través del Ministerio Público, con la intervención de los actores que ahí la norma lo describe y lo requiere, ¿no? Entonces, esa declaración única de la Cámara que tiene que realizarse con todas las garantías, con todo finalmente el sistema y el procesamiento que esto requiere, para que esa declaración única de esta víctima, y que quiere evitar la revictimización, o que se dice una segunda victimización, pueda tener efectos probatorios válidos que en conjunto pueden en algunos casos destruir finalmente el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia. Entonces, se requieren laboratorios, cámara GESEL, evitar la victimización. Debe ser también una política institucional del Ministerio Público, evitar la segunda victimización. La revictimización es también una autoridad del Ministerio Público. Otorgar un sistema de protección a víctimas y testigos en delitos, por supuesto que también debe ser una política institucional al respecto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y justo les estaba haciendo mención que había visto hace poco en una página legal el tema de la concesión del recurso de casación por el desarrollo de doctrina jurisprudencial, ¿no?, con respecto a la Cámara GESEL, ¿no? Tiene interés casacional en analizar el caso a fin de determinar los alcances, la relación y los límites de los derechos de defensa, la identidad y el interés superior del niño en los delitos sexuales, en relación con la posibilidad de entregar a los sujetos procesales la grabación de la declaración de la Cámara GESEL, de la agraviada, considerando para ello diversas normas administrativas, legales, constitucionales y convencionales. Esto también para consolidar la doctrina jurisprudencial nacional existente sobre el tema, considerando los agravios denunciados por la entidad recurrente y lo expuesto por este tribunal en el Acuerdo Plenario 2011 sobre la prueba en los procesos penales sexuales. No solamente la Cámara GESEL, la remisión de casos de familia, el principio de oportunidad, que se sepa finalmente trasladar, esto no es delito, es falta, a los juzgados de paz, etcétera.
cada subespecialidad que tenga clara su competencia, no parece serlo en algunos casos, porque hay finalmente un peloteo a veces, en más hay contiendas finalmente negativas que positivas, en cuanto dos o tres o más, mejor dicho, dos, que no quieren asumir la competencia de un caso determinado que asumirlo, etcétera. El principio de oportunidad, a lo cual se incluyen los acuerdos reparatorios, y obviamente ya formalizada la investigación preparatoria, lo que es la terminación anticipada del proceso, y lo que significa la acusación directa y el proceso inmediato. Dentro de los mecanismos de simplificación procesal, lo que se llama la justicia penal consensuada, uno de ellos llevado finalmente a los delitos de bagatela y otro finalmente ya llevado a un grado de universalidad delictiva, como es la terminación anticipada del proceso de la conformidad y la colaboración eficaz. Esto último, de bastante grado de aplicabilidad en los delitos cometidos por integrantes de organizaciones criminales. Hay que tratar finalmente de poder articular las políticas criminales con las políticas institucionales. Si hacemos una correcta articulación de las políticas criminales con las políticas institucionales de gestión sectoriales, vamos a llegar a buen puerto. Pero si no se hace esta articulación, no lo vamos a llegar. ¿Qué quiere decir esto? Las máximas jerarquías de la institucional del Ministerio Público tienen que revisar de manera muy rigurosa cuando se dan estas leyes, estas reformas legales, si realmente cumplen o rigor con los estándares de constitucionalidad y convencionalidad. Y así finalmente impartir las instructivas y las directivas que así se merece. Esto es, el Ministerio Público tiene una defensa de la legalidad y con ello tiene funciones y facultades clarísimas que les permitan valorar estos instructivos legales que en algunos casos pueden resultar siendo contrarios y incompatibles con lo que se quiere. Pero si a veces nos dejamos arrastrar por lo mediático o por el discurso demagógico de solamente represión, represión, retribución, busquen la sanción, entonces sigamos finalmente congestionando la justicia, incrementemos la carga procesal y vamos a caer nuevamente en la fatalidad del sistema anterior, el sistema mixto que se quiera dejar de lado por finalmente este sistema acusatorio que busca y que tiene que ir de la mano con esta suerte de corporativización, como un bufete de abogados donde se sientan finalmente a conversar en una mesa redonda, claro, ahora puede ser en Zoom por el tema de la pandemia, y así poder discutir y debatir el caso que cada uno, pero si cada uno dice, este es mi caso, este es mi caso, este es mío, esto no tiene nada que ver finalmente acá, entonces ahí no vamos a actuar, tenemos que actuar como grupo, en conjunto. Esto es lo que debe significar la corporativización realmente del despacho fiscal. Actuar como un bufete, donde se sientan finalmente todos los integrantes del despacho fiscal a efectos de realizar las discusiones y los debates que resulten siendo necesarios, a efectos de poder resolver estas causas, donde unas van a ser más complejas y más difíciles que otras, ¿no? Bueno, esto es una cuestión a decir que tenemos que tomar en cuenta en esta situación a los cuales estamos mencionando. Eficacia de gestión del despacho fiscal. Están viendo la diapositiva, estimados amigos, amigos de Magíster. Eficiencia de los órganos de los gobiernos y la eficacia de la gestión de la administración, ¿no? Acá se habla, eficiencia, hacer las cosas bien, resolver los problemas. Si no resuelves nada, pues dedícate a otra cosa. La capacidad de obtener productos o resultados. Eficacia. Implica la capacidad de elegir nuestras metas, lograr objetivos, obtener resultados y agregar un valor, es decir, un objetivo. La Sala Plena de la Corte Suprema, pero vamos a la Fiscalía de Nación, convoca y preside las Juntas Fiscales Supremos, ejercita de la Sala de la Corte Suprema, designa puede solicitar también la realización de plenarios en el ámbito del Código Procesal Penal, designa equipos de fiscales y provinciales finalmente especiales, caso Odebrecht, finalmente tienen que ser los mejores cuadros que realmente vayan a favor de la institución, y no otras cosas, designa fiscales para que intervengan en la investigación de aquellos hechos delictivos, se absuelven las consultas que formule el fiscal de la Nación, revisar y aprobar el pliego de presupuesto del MP, designar al fiscal supremo, va a elegir en votación al representante, bueno, solidar la sesión de oficina de la institución de los fiscales, ha habido toda una reestructuración, finalmente, lo que significa
la gerencia y la administración, la estructura organizacional funcional orgánica de parte del Ministerio Público en estos nuevos bríos, finalmente, de la gestión pública, Entonces dice, todo gerente debe seguir estos pasos, dividir la carga, no decir, claro, los coordinadores, todo para nada para mis amigos y todo para mis enemigos, no, ni para mí nada. Combinar las tareas de forma lógica y eficiente, jerarquizar o señalar quién depende de quién en la organización, los filtros que tiene que haber, obviamente, de los controles, establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos. La estructura jerárquica tradicional no interesa. La tradicional esto solamente ventaja, estabilidad, conformidad, control, la ventaja, inflexibilidad, incapacidad para el cambio, comunicación deficiente, falta de cooperación. La flexible organizacional, cargos modificados y redefinidos y definidos, la toma de decisiones que se alega a aquellos que cuentan con conocimiento, pero uno tiene que buscar, pues, identificar quién es quién dentro de una organización, identificar quién es quién en el ámbito finalmente, del despacho fiscal. Mayor confiabilidad en las comunicaciones informales entre las personas, ámbitos de control amplio y flexible, existe mucha interacción y interactuación. Actuar como grupo. Y dejo esta frase, ¿no? La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de los miembros de la organización. El empleo de todos los demás recursos emplearlos de la mejor manera. Pero ¿qué instrumentos jurídicos tengo? ¿Cuál es la gente con la cual trabajo? ¿Cuáles sus habilidades, sus destrezas y sus debilidades? Para así llegar a la toma de decisiones. No los conozco, no hago una comparación uno con otro. No entro en conciencia cuál es la capacidad de cada uno de ellos, pues no voy a tomar decisiones correctas y al final se afecta la función del despacho y por lo tanto de la fiscalía, ¿no? Planificar implica que los administradores piensan con antelación a sus metas, se anticipan. Esos son los verdaderos líderes. Ordenar y distribuir el trabajo, mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Hay una organización en el buen camino, en las bases finalmente algunos documentos. ¿Qué es lo que se quiere? Edward Deming propone sobre administración de calidad. Lograr la constancia de propósitos para mejorar los productos y los servicios, no seguir dependiendo de las inspecciones masivas, acabar con la costumbre de considerar negocios solo con base al precio del mercado, instituir métodos de capacitación, instituir un verdadero liderazgo, ¿no? El líder, el que arrastra al resto, el que sirve como ejemplo, ¿no? El que sirve como ejemplo tiene que tener capacidad jurídica y capacidad de gestión. Tiene uno, pero en el otro tiene que tener las dos capacidades. Acabar con los miedos, eliminar con los lemas, exhortaciones y objetivos de la fuerza, con memorándums, con documentos, apúrate que si no te mando a control, o finalmente a otro ámbito de control de la institución, instituir en programas de educación y capacitación, tomar medidas para lograr transformaciones. Las transformaciones que queremos, y con eso vamos culminando con el desarrollo del día de hoy, es tener una gestión pública de calidad en el Ministerio Público. Y para tener una gestión pública de calidad del Ministerio Público es que tenemos que entender que hay finalmente identificar claramente los problemas que tiene la institución para resolverlos. Por otro, trazar los objetivos institucionales que tienen que estar orientados siempre a la maximización de los servicios públicos a favor de la sociedad. Y para eso tengo que tener una estructura interna lo suficientemente apta, idónea para ello, y con las motivaciones y los impulsos remunerativos que ello signifique, y con lo que implica finalmente el reconocimiento del trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y trabajo en equipo con la mística y finalmente la toma de compromiso. Si no hay vocación de compromiso y no hay mística del Ministerio Público, propiamente es cumplir con una función dentro de un horario preestablecido determinado y con eso se acabó el asunto. Y con ello evidentemente no vamos a lograr los objetivos. Hemos sido conscientes, o mejor dicho, hemos querido compartir con ustedes, gracias a Instituto Magíster, que las políticas criminales inciden en las políticas de gestión. Pero estas políticas de gestión, si quiere seguir apuntando a mínimas dosis de eficacia y de eficiencia, tienen que hacer ciertos mecanismos o grados de valoración lo suficientemente aptos para poder aplicar la funcionalidad de un ministerio público que quiere realizar la persecución del delito con arreglo al principio de legalidad, más allá de la formalidad de la materialidad
y también en la eficacia y eficiencia, obviamente, de la gestión pública. Pero si algunos piensan que para eso hay que demorarse mucho tiempo, o hay que hacer finalmente algunos modelos finalmente de bastante jurisprudencia, doctrina, pero que no tienen ninguna importancia o relevancia en el caso particular, no vamos a finalmente llegar. Y si no adaptamos estas políticas de gestión pública, institucional del Ministerio Público, acorde a las finalidades que se quieren en la constitución de las funciones y las misiones del Ministerio Público, no vamos a lograr lo más importante, que es la legitimidad de la institucionalidad del MP ante la sociedad, que está no muy llevada a bien. No, sin entrar obviamente a temas políticos que no me interesan. Lo que más me importa es la institucionalidad del Ministerio Público al margen de las personas. Personas pasan, las instituciones quedan. Dicho esto, no sé si me escuchan de Instituto Magíster. ¿Me escuchan desde Instituto Magíster, por favor? Sí, doctor. Por favor, quisiera saber si alguno de los participantes quieran formular algún tipo de pregunta o consulta sobre las diversas temáticas que hemos desarrollado el día de hoy. Ya, ahorita se le habilitará entonces los micrófonos para que puedan preguntar a los participantes. Si es que lo quieren hacer, lógicamente, ¿no? Parece que no hay ninguna pregunta. No habiendo preguntas por parte de los participantes, estimado doctor Alonso, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos. Saludos cordiales. Gracias a ustedes, Instituto Magíster. Será una próxima oportunidad. A todos los que nos han escuchado el día de hoy, agradeciéndoles su presencia en la virtualidad. Que tengan un bonito fin de semana. Nos estás viendo pronto. Por favor, cuídense mucho. Bueno, yo iba a dar lectura a lo que yo os había señalado. Muchas gracias a todos ustedes, a José, a Nidia y a todos los que nos han escuchado desde la virtualidad. Un fuerte abrazo de acá, desde mi casa, de la ciudad de Lima. No sé, todos están acá en Lima y espero verlos dentro de la virtualidad en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Dios los bendiga siempre. Hasta luego.